Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio Voces del Reino. Hoy tengo el privilegio de estar con ustedes una vez más para compartir historias que edifican, transforman e inspiran. Hoy tengo el honor de estar con una pareja súper especial donde su testimonio al abrir su corazón va a transformar vidas. Yo lo sé y les doy la bienvenida a Sofía Canencio y Miguel Camargo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Voces del Reino. Me encanta tenerlos acá porque tengo el gran gusto de conocerlos hace más de un año y compartir y sé la calidad de personas que son ustedes. Aleja, gracias por la invitación. Y con esa presentación ya me pusiste nervioso. Pero bueno, de verdad que es un gusto y es un honor también estar aquí con ustedes, contigo. Y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar todo este viaje para que nos cuenten cómo ha sido ese amor, cómo ha sido esa fe, pero ante todo y lo más importante, cómo ha sido ese propósito, el propósito de Dios en la vida de cada uno de ustedes, en el matrimonio y pues en esas pruebas que creo que han surgido en el matrimonio. Así es. Nosotros empezamos esta historia de amor realmente porque el mismo Señor Jesús nos unió con un solo propósito. Recibimos una palabra de un ministro de Dios y la creímos y aquí estamos después de aproximadamente 7 años de iniciar esta aventura del matrimonio creyéndole a Dios que sus promesas son sí y son amén. Quiero recordar ese momento y, bueno, tengo que decir que yo me iba a casar, obviamente, y en esas vacaciones que vengo de Bogotá, voy a una iglesia. Yo era realmente amigo o conocido de la hermana de Sofi, Angelita, que muchos de ustedes la conocen, y me invitaron a una iglesia por ese fin de semana, porque yo me devolvía. Y ese día yo recibí una palabra de un pastor que no me conocía, y me dijo algo muy puntual, o sea, realmente. Y ahí entendí que Dios tenía un propósito conmigo y entendí que había permitido lo que había pasado por un propósito mucho mayor. Entonces empezó como ese proceso de restauración de mi corazón, porque digamos que no, lo último que quería es como casarme o tener una relación, Tener sino otra relación. Exactamente. Pero Dios fue muy bueno y empezó a orar en mi corazón y a sanarme. Y ahí conocí a Sofi. Y digamos que aunque recibí esa palabra, yo nunca le dije a... O sea, ahí todavía no sabíamos nada. Pero después, cuéntate esa parte, Nana. Bueno, yo recuerdo que mi hermana pues me lo presentó unos años atrás. Sin embargo, en el 2018, como él lo comenta, lo invitamos a que fuera a un servicio a la iglesia y el pastor de ese lugar, pues muy utilizado por el Espíritu Santo, le dio una palabra, pero a los pocos días él me llama y me dice: Sofía, quiero hablar contigo. Yo fui a hablar con él y me dice: ¿quién es el joven que estaba al lado tuyo, alto? Le dije: es un amigo de mi hermana, está pasando pues por una tusa, por un duelo, no, por una, exactamente, entonces tenemos que ayudarlo, hay que orar mucho por él, hay que interceder por él, y él me dice: él va a ser tu esposo. Entonces, ¿cómo recibiste esa palabra? Pues yo... Porque tú sabías el contexto de Miguel. Claro, sí, yo sabía, pero en ese momento, la verdad, te soy muy sincera, me reí y yo dije: ¿cómo va a hacer esto? No lo conozco a él, pues digamos que nos habíamos visto 2 veces nomás, y él me dice: no te preocupes, que el Señor se va a encargar de colocar todo en el camino, incluso los va a hacer enamorar a su tiempo. Y así fue. Entonces empezamos una amistad con propósito, luego al tiempo empezamos ya un noviazgo con propósito, guardando por supuesto en el temor de Dios esta relación, y a los 9 meses ya nos casamos. Y ya, bueno, llevamos 6 años largos de matrimonio. 6 años largos de matrimonio. Bueno, y cuéntame cómo ha sido esa experiencia de un matrimonio en Cristo. Bueno, yo creo que el reto más grande es traer la palabra de Dios y hacer la vida en nosotros, ¿sí? Es decir, manifestar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, y en la vida matrimonial no es la excepción. Entonces, siendo soltero, pues es muy fácil
aprenderse en versículos o decirlos o recitarlos, pero ya traerlos a la vida matrimonial. Yo creo que ese es el reto que tenemos, uno, como mujeres sabias de edificar nuestro hogar. Dos, la palabra de Dios dice que la mujer, el varón es la cabeza de la mujer y la mujer debemos estar sujetos a ellos, así como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y yo creo que ese es el reto, de pronto fue de los primeros retos en mi vida matrimonial, era aceptar que él era mi cabeza y que debía someterme en el buen sentido de la palabra, una sujeción con amor y reconocerlo como mi autoridad y como mi sacerdote. Bueno, ya que hablas de los retos, quisiera que Miguel me compartieras cuáles han sido esos logros de este matrimonio en Cristo. Bueno, pues el logro... digamos, logros. máximo, yo creo que ha sido permanecer, ¿no? Y permanecer en el matrimonio, casados, permanecer en amor, pero también permanecer en esa fe que, pues ya te contaremos, que siempre va a ser probada, ¿no? La palabra dice que nuestra fe va a ser probada. Uh-huh. El logro más grande para mí siempre va a ser, pues, tener un matrimonio en Dios, honrarlo a Él y poder amarla así como Dios la ama. O sea, la palabra de Dios dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Eso para mí es como, no puedo decir que ya lo he logrado, sino que estoy en ese proceso pero hemos permanecido y Él nos ayuda a hacerlo. O sea, es Él en nosotros, que nos permite amarnos como Él nos ama. Como dice el gran mandamiento de Dios, amar los unos a los otros, así como Jesús nos amó. Entonces, la fuente directa es Dios, la fuente de amor. Todo lo que uno quiere transmitirle a esa persona que Dios puso en el camino, pues ya sabemos a quién acudir. Y ya que tocaron el tema de las pruebas, pues creo conveniente que es muy importante aclarar que existen varios tipos de pruebas. O sea, unas pruebas que nos acercan a Dios o a conocer a Dios, los que no conocen de su palabra, los que no conocen de su poder transformador, y las otras pruebas que ya se viven en el matrimonio, o sea, en el proceso de ya haber conocido a Jesús, haber conocido de su palabra, haber conocido y haber experimentado todo lo que uno puede lograr experimentar, que es ese amor incondicional, ese amor inagotable, de ese amor que la gente de Cristo dice es que Dios es amor, y uno... Dios es amor. ¿En qué momento Dios me demuestra su amor? Pero cuando uno ya se mete con el Espíritu Santo, es quien lo convence a uno de que realmente Dios es amor. Entonces, el tipo de pruebas que ustedes han pasado, pues han sido durante el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esos episodios que los han fortalecido en el matrimonio? ¿Quieres empezar tú primero o yo? Sí, tú. Bueno, cuando nos casamos, pues todo fue como, wow, espectacular, magnífico. como magnífico, como que, wow, Dios es bueno, Dios es sanador, o sea, como que una promesa cumplida para Él. O sea, yo me venía preparando, no era la persona, pero Dios tenía la persona para mí y estaba súper agradecido con Él, porque era como, de verdad, volver a vivir, volver a respirar, volver a tener esa convicción profunda que Dios no nos deja solos y nos responde a través de, incluso de personas, o sea, nos responde aquí en la tierra también. Y era un anhelo de mi corazón, pues eso, y pues me da a una princesa que en el camino empiezo a conocerla. Entonces, aunque fue súper hermoso y ha sido muy lindo, tuvimos quebrantos de salud. O sea, cuando yo empiezo a darme cuenta que Sofi, primero teníamos como ritmos distintos, ¿no? Entonces, ella era muy madrugadora, yo realmente trasnochaba, entonces le descuadré digamos, como su ritmo. Yo creo que eso fue un reto, uno de los retos. Incluso un reto tan sencillo como dormir toda la noche. Sí. El primer reto. Cómo poder comer y que te cayera bien la comida. Entonces, ese fue también otro reto que yo decía, no, eso está como difícil. Está como complicado. Yo creo que siempre me ha gustado la medicina. Le dije a Dios, bueno, no me gustan los hospitales, pero me gusta la salud. Y yo, bueno, ese es el primer reto, aprender a aplicar todo lo que he aprendido para la salud de Sofi, que a veces no podía dormir, que se inflamaba con cosas que normalmente a una persona no le inflama. Y ahí empezaron digamos, a
a vislumbrarse ciertas cositas que se tenían que trabajar. Entonces, en el tema de salud y también en el tema de fe, porque veníamos como de dos corrientes muy distintas. Así es. Yo, desde mi punto de vista, Sofi, yo dije, no, me casé con una religiosa, ¿qué es esto? Entonces quería que oráramos súper temprano y yo la verdad tengo una relación con Dios, pues, considero que muy personal, pero a la vez muy fresca, muy Ajá. tranquila, o sea... Más como que él es mi papá y en cualquier momento le puedo hablar y en cualquier momento le puedo exactamente. pedir. Pero Sofi tenía sus tiempos de oración, su disciplina en todo, entonces ahí también fue un reto como acoplarnos. Pero pienso que Dios también nos ayuda en esas cosas que son, digamos, totalmente humanas, ¿no? El tema de la convivencia. El tema de la convivencia, entonces el orden, quién prepara, quién lava, quién tiene el apartamento limpio. Ya es como llegar a acuerdos. Exactamente. O sea, todo eso que uno no tiene ni idea porque no estás casado antes, sino el tema de administrar un hogar, de mantener un orden, de digámoslo así, de estar en acuerdo, ¿no? O sea que ahí Sofía es la psicorrígida, la que todo es organizadamente y Miguel el relajado. Sí, somos dos personas totalmente diferentes. Él lo dice muy, muy claro, venimos de dos formaciones también, a pesar de que somos cristianos, que éramos cristianos antes de casarnos, pero veníamos de dos líneas diferentes, entonces creo que ese engranaje nos costó de pronto un poquito más a mí, pero también descubrí que era una mujer religiosa, como lo dice, y tenía como mis rutinas, mis horarios, y que si él no encajaba en esos horarios, entonces... Estaba perdido. Sí, exactamente. Había perdido la salvación. Entonces, él me decía, yo oro montando bicicleta, por ejemplo, y yo le decía, es incorrecto, no puedes orar montando bicicleta, no, a Dios se oras en el cuarto de oración. O tienes que mejor orar madrugada porque Dios te escucha mejor de madrugada, como hay un salmo que dice de madrugada, ¿sí? Yo te buscaré. Entonces esas cositas yo creo que me permitieron ir también bajando un poco la guardia, ir reconociendo que el Espíritu Santo está en todo lugar, que su presencia iba conmigo, que si no oraba, por ejemplo, en la mañana al salir no pasa nada porque Él vive dentro de mí. Y creo que eso fue un proceso también de aprendizaje a través de mi esposo, esa frescura y esa tranquilidad y esa relación tan bonita que tenía con el Espíritu Santo, porque yo salía de mi lugar de oración y salía enojada y me decía, pues acabas de salir de orar. Y él con un gozo increíble. Y él con un gozo. Entonces yo creo que eso, ahí empezamos a mirar los tipos de temperamentos, claro, él muy diferente al mío, pero creo que había momentos en los cuales nos encontrábamos y efectivamente eran los momentos en que coincidíamos amamos a Cristo, Dios nos unió con un propósito y no nos podemos olvidar de eso. Y no es como pretender querer cambiar a la otra persona como normalmente uno lo hacía con los esquemas del mundo, ¿verdad? Así es. Tocando el tema de las pruebas, ¿cuáles fueron esos momentos así que ustedes dijeron, Dios mío, o sea, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Donde la fe empieza a flaquear. Yo creo que en la vida cristiana uno tiene diferentes etapas, o en Cristo. Y estando casados, nuestro matrimonio llegó la promesa, fue algo muy hermoso, tal como lo había anhelado en mi corazón, que no fuera humano, que no la decisión de casarme no la tomara yo como en mis fuerzas porque me gustó tal persona, sino que fuera Dios en medio de este proceso, y así fue. Entonces, yo creo que sentimos los dos como que habíamos alcanzado algo maravilloso y ese primer año matrimonial fue hermoso. Pero recuerdo mucho que mi esposo me dice, en un año quiero que tengamos un hijo. Uh-huh. Y así fue, exactamente al año que quedamos embarazados. Y entonces como que decíamos como, wow, Dios responde siempre nuestras oraciones y todo era amor. O sea, todo el proceso con Dios, hasta ahí no hemos pasado por pruebas de fuego. Y llega ese primer embarazo, llega pandemia y bueno, estábamos viajando, cuando llegamos a la ciudad de Neiva, empiezo con un leve sangrado, voy a la clínica y en la clínica me informan pues que ya he tenido pues un aborto espontáneo y que ya no hay embrión, no hay bebé. Yo creo que ese fue el primer momento de dolor de los dos. Llorábamos mucho, como que no entendíamos por qué estábamos pasando por eso si anhelábamos un hijo.
y creo que mi esposo siempre me decía, no se te olvide que Dios es bueno, que Dios es bueno. Él siempre me daba palabras como de fe en ese momento, porque no sé, creo que cada uno de los dos vivió su duelo de manera diferente. Y hasta en eso de pronto le reprochaba que no lloraba como yo lloraba, porque yo sentía más el dolor, pero bueno, el Señor metió su mano ahí, nos sanó. Y luego pasaron más o menos unos 8 meses, hicimos nuevamente exámenes médicos y decidimos nuevamente volver a, a intentar, y efectivamente nuevamente vuelvo a quedar, pues digamos, en embarazo. Muy felices, pero ya este embarazo no le contamos a todo el mundo porque el primer embarazo le vamos contando, entonces decidimos guardar la información y en el tercer mes de embarazo, cuando voy a una ecografía, me informa pues el ginecólogo que no hay latidos en el bebé y que efectivamente pues nuevamente estoy en un tema que se debe generar un aborto. Nos dan opciones de aborto, digamos que tomar pastillas o un legrado o esperar que el mismo cuerpo pues lo pueda hacer natural, y así fue, esperamos 8 días y el mismo cuerpo. Pero en ese momento, ¿qué alcanzaste a pensar? O sea, ¿que Dios no estaba con ustedes? Yo creo que... ¿Cuál fue ese sentimiento? Yo creo que en esa segunda pérdida sentí abandono. Dejé entrar la tanta tristeza y sentí que Dios me había abandonado. Y entiendo las personas cuando sufren el abandono porque es un sentimiento bastante doloroso. Amaba a Dios profundamente, pero nunca, digamos que había sido como su hija consentida, nunca me había pasado algo doloroso y estaba un poco enojada con él. O sea, ¿alcanzaste a dudar que esa promesa no iba a llegar? De pronto no tanto a dudar, sino que estaba enojada. Era como el sentimiento, y más bien como abandono. Le decía a mi esposo, ¿por qué Dios nos abandonó? O sea, ¿por qué nos abandonó? Y él me decía, no, nunca nos ha abandonado. Pero qué bonito que Miguel haya sido un complemento para ti. Claro. Porque qué tal él también desistiendo de esa fe, sí. o con esa fe flaqueando, pues no iban realmente a lograr una estabilidad emocional. Así es. Ni espiritual. Así es. Y bueno, yo creo que la tercera prueba más dura, pasan 2 años y quedamos nuevamente en embarazo, pero ya conocíamos que había una condición de salud, entonces que tenía que tener un tratamiento especial, y empezamos el tratamiento, y el embarazo empezó bastante complicado, así con muchas hemorragias, digamos que no fue tan fácil el comienzo, pero se dio y llegamos hasta el 5.º mes de embarazo, y en el 5.º mes de embarazo pues rompo fuente, y pues cuando una mujer pues rompe fuentes porque ya van a hacer el bebé, pero un bebé de 22 semanas, pues no era viable que pudiera nacer con vida. Pero aún así creímos en la clínica, anhelábamos que naciera con vida, le pedíamos mucho a Dios que metiera su mano, que nos regalara esa oportunidad de ser papás, de tener a ese bebé con nosotros, pero no fue así. No fue así, digamos que el bebé nació sin latidos, y yo creo que eso sí fue la prueba más dolorosa, y creo que nuestro corazón se quebró, y ahí sí dije, definitivamente Dios me ha abandonado, pero yo le reclamaba y le decía, ¿por qué soy tu hija? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué si te amo? ¿Por qué permites esto? No conocía. Y llegaste a compararte, como generalmente uno hace, ¿por qué a las demás sí, que los dejan abandonados, y por qué a mí, que soy tu hija, no me permites? Claro, sobre todo ese anhelo de mi corazón. Sobre todo que 5 meses de embarazo, pues ya es un bebé formadito, y había muchas mamás que también conocí en ese tiempo que ellas sí pudieron tener su bebé, o sea, que sí les nació el bebé para la misma fecha mía. Y eso era bastante, digamos que doloroso, pero bueno, ahí es donde viene el proceso. Es donde dice la palabra de Dios que la fe, así como el fuego, es probada, y mi fe fue probada en ese momento. Y Miguel, ahí ¿cómo te sentías? Wow. Tenías que estar fuerte para fortalecer a tu esposa. Sí, realmente, yo no sé si fuerte, pero definitivamente tenía que ser la persona que brindara ese apoyo. Y bueno, ahora que tú contabas, recordaba como si fuera ayer cada uno de los
En los digamos, momentos. de las pruebas, de los momentos, del primero, del segundo, incluso del tercero, y cada vez era más duro, ¿no? Porque, bueno, el primero fueron como, Unas ni nos semanitas. dimos cuenta, o sea, realmente como que Sí, pasó y bueno, sucede. Vamos a intentar nuevamente. El segundo 3 meses. avanzó, o sea, vimos los latidos, o sea, Exacto, ya avanzó un uno poco empieza más. a preguntarse porque son vidas que están ahí, o sea, es un tema a veces complejo en el diálogo con Dios y con por qué suceden esas cosas, ¿no? Pero Dios siempre me recordaba que todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor, Amén, así es. conforme son llamados Romanos a su 8:28. 8:28. Wow, exactamente. Entonces, esa palabra como que nos lleva, entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a hacer todo lo posible por ser papás, vamos a seguir creyendo en que Dios nos dio un propósito, en que sus palabras y sus promesas son verdad y vamos a Así seguir. es. Entonces, eso como que me mantenía, ¿no? Como que me mantenía en la lucha, me mantenía creyendo. Y el tercero, definitivamente, desde el principio sabíamos que era muy difícil, la verdad. Pero desde el principio le decimos, bueno, Dios puede, Dios pues es poderoso. O sea, fuimos al ginecólogo me dijo, hay un 50% de que avance y un 50% de que no Que avance. fueron claros desde un Y ese Sí, principio. 50% sí, nos dijimos, vamos a celebrar. Y sí, fuimos a comer, ¿te acuerdas? sí. Y de verdad nos alegramos. Pero fue un embarazo muy cuidado, donde Pero ¿qué pasaba en ese momento con tu salud? Porque, pues por lo que escucho, era muy fácil concebirlos, pero que ujú, llegaran como a término o que llegaran bien, era ahí el problema, ¿verdad? Sí, digamos que el problema, la situación era mantener o sostener el embarazo. No sabíamos, entonces, digamos que ginecológicamente todo estaba bien, pero recuerdo mucho un médico que Dios lo utilizó y nos dijo, Sofía, yo creo que lo de ustedes es un tema de un sistema inmune, o sea, hay algo de autoinmunidad que de pronto no han abarcado, o sea, no han investigado y consultamos, nos dio el contacto de un inmunólogo en Bogotá a quien queremos muchísimo, de verdad que fue un instrumento de Dios en el momento oportuno. Llegamos, por supuesto, con el corazón herido, pues llegamos, había pasado 2 meses de destruidos. destruidos a su consulta y Eso recuerdo fue después del segundo del bebé, tercero, del tercer bebé. sí, del tercero. Ahí nos dice efectivamente, miró unos exámenes y me dice, el problema tuyo no es concebir porque puedes concebir rapidísimo, el problema es sostener, pero es por un problema de autoinmunidad. Es una condición autoinmune que solamente se manifiesta cuando te embarazas. Mientras tanto, no, está en silencio. Pero hay solución, hay tratamiento. Y recuerdo que mis palabras fueron como, doctor, ¿usted ha tenido algún caso así como el mío? Me dijo, así como el suyo, o muchas más mujeres han perdido más hijos como usted y después han sido mamás. Y le pregunto yo, ¿usted cree que yo voy a ser mamá? Le pregunto yo al médico y él me dice, claro que sí, yo sé que tú vas a ser mamá. Aquí yo voy a hacer la parte médica Exacto. y Dios va a hacer la parte de él, ¿sí? Lo sobrenatural y lo hermoso que él lo va a hacer. Entonces, creímos en eso y yo dije, bueno, gracias. Me dijo cuándo quieren concebir, pero no teníamos en nuestros planes Concebir concebir pronto. pronto para nada, porque pues había sido, digamos que doloroso todo ese proceso y no teníamos en nuestros planes humanos el querer otra vez tener un bebé Bueno, cercano. y entonces ahí empezaron a planificarlo, pues con el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Pues llega el milagro. Eh, O sea, la mano poderosa de Dios. sí, no lo planeamos, pero 3 meses después de la pérdida de nuestro tercer hijo, pues empiezo a sentir otra vez inflamada. Yo pensé que era pues el tema del estómago, de colon inflamado. Voy al médico, me tomo unos exámenes y yo siempre como en mis afanes le digo al médico, no tengo tiempo pues para mirar los resultados, mándemelos al correo o llámeme. Y efectivamente me llamó a las 6 de la tarde, yo estaba en la oficina, estaba en una reunión y me llama y me dice, Sofía, tengo los resultados de tus exámenes, quiero decirte que estás embarazada. Y yo como que no entendía, le dije, doctor, yo creo que se equivocó en la cédula, mi cédula está, Él me decía, es que ya le estoy mirando, los resultados salen positivos. Entonces yo termino la reunión, me voy para mi casa, llego a mi lugar secreto y me arrodillo. Y entonces me postro ante el Señor y le digo, ¿qué pasó?
porque no, esto no lo generamos nosotros. Entonces, si esto viene de ti, tú te vas a encargar de hacerlo todo, porque yo no tengo fuerzas y tampoco tengo fuerzas para otra pérdida. Eh, y me rendí, como hacía mucho tiempo no lo hacía. O sea, decidiste entregarle este último bebé Sí. a Dios. Creo lo que que no habías hecho con los anteriores. sí lo habíamos hecho, pero pues como los anteriores habían sido como naturalmente, es decir, lo habíamos planeado, bueno, vamos a quedar embarazados, vamos a empezarnos a cuidar, pero este bebé llegó como 3 meses después de una pérdida muy grande y siento que no estábamos preparados, o yo por lo menos no estaba preparada para otra vez entrar en un proceso de cuidado, de exámenes, de tratamiento. Y con el temor de que pudiera llegar a pasar nuevamente lo anterior. Claro, por eso me postro y le digo, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Te agradezco si este bebé nace, pero te agradezco si no, ¿sí? O sea, como que rendí ese deseo humano de ser mamá, porque antes no lo había hecho. Ahí le entregué y le dije, soy tu hija, estoy en tus manos, pero Señor, tengo bastante miedo con esto, así que hoy te entrego todo mi ser y toma tú el control. Y recuerdo que me fui, mi esposo no había llegado, me fui para la cama, me acosté, como que todavía no creía eso, y llega mi esposo y me dice, ¿cómo te fue en el médico? ¿Qué te dijo el estómago? ¿Cómo sigues del estómago? Le digo yo que el médico me dijo que vas a ser papá. Y yo con el miedo, porque realmente yo recibí la noticia con temor, y me acuerdo que mi esposo se alegra y me dice, qué bendición, otra vez papá. Y yo le pregunto, el optimismo. ¿te acuerdas lo que nos ha pasado? Y me dice, sí, pero este bebé va a ser diferente. Recuerdo las palabras, esto va a ser diferente, esta historia va a ser nueva. Y entonces yo le decía, ¿tú crees? Y me decía, sí, yo creo que va a ser diferente. Y en mi duda, creí que no era verdad que estaba embarazada. Me hice cantidad de exámenes, repetíamos hasta que en la ecografía dice, no, sí, están embarazados, sí. Y bueno, el médico, el inmunólogo lo llamo y le dice, doctor, estoy embarazada. Y también las mismas palabras de mi esposo, qué bendición, qué felicidad, Sofía, esto sí va a ser un sí, me decía. Entonces yo siento que Dios puso alrededor personas de fe, porque creo que mi fe se había quebrado, y puso personas de fe para inyectarme en fe durante esos 9 meses, porque a pesar de que fue un embarazo maravilloso, fue un embarazo muy sano, habían dudas. Y cada mes era como un reto, y cada ida a una ecografía era recordar la historia pasada, y entraba con miedo, entraba llorando, pero salía gozosa y salía dichosa porque veía la fidelidad de Dios ahí. Bueno, fue una prueba de fuego bastante grande. Y una pregunta, ¿ustedes alcanzaron a dudar que eran el uno para el otro? O sea, ¿que se habían casado realmente con la persona que Dios había enviado? Es una buena pregunta. La verdad, ¿qué dices? No, la verdad, yo no dudé, pero dije, Dios, pero ¿por qué tan duro? O sea, ¿por qué? De pronto dudé en ser papás. De pronto dijimos, bueno, de pronto vamos a adoptar, pero sabíamos que ya Dios nos había unido y sabemos que Dios no miente. Pero sí dudamos en ser papás. Padres. De hecho, a Juan Miguel no lo buscamos. Ya estamos como literalmente como resignados, pero Dios, o sea, nos da cuando creemos que no estamos preparados. Él es el que nos prepara y envía, y Él es yo siempre he dicho, o sea, la vida viene de Dios. Y es experto en preparar personas y de un día para otro. Y es tremendo, es sobrenatural, porque nosotros decías, pero ¿cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero no sé qué? Y ese es Dios, o sea, es sobrenatural, o sea, no es impredecible, es indomable, o sea, Él es soberano. Y ahí es lo único que podemos decir, bueno, aceptamos tu voluntad y te damos gracias, Señor. ¿Y Pero Sofía, yo- alcanzaste a Yo dudar? creo que Sí. sí. Sí, sabes que yo sí dudé, sí alcancé a dudar, y recuerdo mucho que estábamos una vez en una oración, nadie sabía que yo estaba preguntando al Señor, ¿será que esa palabra sí era para nosotros? O sea, cuando tú dijiste que Él va a ser tu esposo y yo la esposa de Él, sí venía de parte tuya, Señor. Y recuerdo que estábamos en una oración aquí en este lugar, y el pastor se acerca a mí y me habla y me dice, no dudes que Él sí es tu esposo.
Pues yo dije, pero ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver esta pregunta que yo le estaba haciendo al Señor esa tarde? Impresionante. Porque de pronto... ¿Esa fue la voz de Dios que tú sentiste en ese momento de proceso? Bueno, hubo palabra de Dios, hubo palabra de Dios en ese tiempo de duelo, pero yo siento que ahí Dios me confirmó, pero literal, a través de la voz de alguien, y me decía, no dudes que este varón sí es el hombre que Dios eligió para ti. Porque en algún momento, sabes, que entran tantas dudas al corazón y yo decía, bueno, él está supremamente sano, el problema soy yo, él quiere ser papá y de pronto, así como Sara, ¿sí? Que dudó, que se rió y pues en algún momento le decía al Señor, pues si mi esposo anhela ser papá y yo no puedo darle la bendición de sus hijos, Señor, no le niegues eso a él, ¿sí? Pero gloria a Dios que existen profetas en esta tierra y que Dios habla y que el Espíritu Santo está presente aquí en esta tierra y utilizó a este instrumento de Dios para responderme la pregunta que se le estaba haciendo directamente a él. Bueno, y ahora sí quiero que me hablen del milagro de Juan Miguel, ese precioso bebé que tengo el privilegio igualmente de conocerlo y de compartir con él los domingos en la congregación. Entonces, cuéntame el milagro, o sea, cómo sucedió, cómo fue ese proceso, esos sentimientos encontrados. Bueno, entonces en medio del duelo, porque fue un duelo, ¿no? La familia dijo, vamos a hacer un viaje, como para, vemos a Sofía muy mal, la verdad, o sea, como que hagamos un viaje para, sí, para unirnos como familia, para tener ese tiempo. Y yo recuerdo que fuimos, o sea, a lo más sur que te puedas ver, o sea, ya casi al polo sur. Y decimos que Juan Miguel viene del polo sur, ¿no? Entonces fue un viaje en Argentina y fuimos a un lugar de verdad, o sea, si el cielo existe, yo creo que es muy parecido a eso, o sea, es muy bonito. Estuvimos caminando en las montañas, como, pero todo el tiempo como en oración, como en reflexión, como de verdad, en un tiempo en un tiempo con Dios, la verdad. Y pues estamos con toda la familia, entonces no entendemos cómo llegó Juan Miguel. Pero ¿cómo así? Verdaderamente fue un milagro. Y es muy bonito saber, entender eso, o sea, que Dios es soberano y somos sus hijos. Y así como le dio un hijo a Abraham y a Sara, el hijo de la promesa, cuando no lo esperaban, o sea, que ella se reía, pues en ese momento cuando tenía todo en contra, pues viene Juan Miguel a sanar el corazón. Yo recuerdo que incluso antes de que llegara Juan Miguel, ¿tú qué decías? Que Dios te había cambiado el... Sí, el Señor me dio una palabra antes de saber que estábamos embarazados, en medio del duelo, y me decía, me llevó a la palabra de Dios, al Salmo 30, 11, 12, que dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Y yo decía, ¿cómo así que me quitaste la ropa de luto Exacto. y me vestiste de alegría si todavía estoy en luto? ¿Sí? Y recuerdo que yo había dejado de estar en la alabanza, y cuando recibí esa palabra dije, voy a volver otra vez a adorarle al Señor, voy a volver a cantar, aún en medio del dolor. Y recuerdo que llegaba a ministrar, tal vez no podía ni cantar porque lo único que hacía era llorar, pero solamente tocaba el piano, las notas, y ahí sentía que Dios iba sanando mi corazón. Y le preguntaba, ¿qué significa eso de que cambiaste mi lamento en danza? Y Dios me hablaba de gozo. Recuerdo mucho esa palabra, gozo, 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 gozo. Todo el tiempo en esos meses me hablaba del gozo. Yo caminaba, una vez venía para el punto de conexión, me acuerdo un 20 de julio que era un festivo, yo tenía que dar la palabra de Dios y me vine caminando desde mi apartamento acá y el Señor me hablaba, va a llegar un tiempo de gozo. Ya habíamos llegado del viaje a Argentina, digamos que ya habíamos llegado como nuevos, y fue cuando llega la noticia del embarazo. Entonces ahí entendí que Dios venía preparando mi corazón para ese tiempo de gozo. Cuando recibimos a nuestro hijo en nuestros brazos, me acuerdo mucho que mi esposo lloraba muchísimo con el bebé y yo le dije, es un sueño hecho realidad tenerlo con nosotros.
Y así ha sido, este bebé fue enviado para restaurar nuestro corazón, para traer el cumplimiento de una promesa, pero para ver a Dios que efectivamente no es que, como dice su palabra, no es que se haya olvidado de la promesa, sí, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos lleguemos al arrepentimiento. Ya que tú, Miguel, citaste un versículo de Romanos 8:28, que en realidad a mí me ha ministrado muchísimo también, que es que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien conforme a sus propósitos son llamados. Durante ese proceso, esa gran prueba que ustedes pues padecieron en el matrimonio, que es de las pruebas más fuertes que han podido sobrellevar, ¿ustedes entendieron cuál fue el propósito de Dios? Sí, ha sido como la pregunta que aún yo me hago, la verdad, cuál fue el propósito. Y, y aunque puedo ver muchos, porque Dios obra siempre con un propósito, o sea, no hace nada al azar y obra siempre para nuestro bien. Sí, pero Dios, ¿qué tiene de bueno esto? O sea, no puedo encontrar, pero en ese momento de verdad no hacíamos sino, o sea, hasta el último momento yo creía Creímos. que iban a hacer y yo en ese momento Sí. estábamos simplemente, Dios, gracias porque están naciendo. Y aunque sabíamos biológicamente que estaba en el límite de viabilidad, también estamos en una muy buena clínica que días atrás habían sacado a un bebé adelante de 24 semanas, creo que es lo más, pero bebé estaba en 22, 23. Y como no fue de una, sino que tuvimos que esperar, o sea, fue como una preparación, o sea, eso empezó la ruptura de membrana el jueves y bebé nació el domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, en una Semana Santa, o sea, muchas cosas que me hacían pensar, pero lo más impactante para mí fue cuando recibí a Samuel en mis brazos, que era, como son tan chiquitos, es como ver a un guerrero, o sea, no tienen nada de grasa, era solo músculo. Y se me pareció como a mi papá cuando era joven, así todo formado, todo atlético. Pero en ese momento entendí que Dios también entregó a su hijo por nosotros. Y yo le entregué a Samuel. Y pude experimentar lo que Dios también sintió Al entregar a su hijo. Entonces, eso me llevó más a valorar como la obra de Dios. Porque no fue en vano, o sea, le costó a Dios. Y pienso que el propósito de Él siempre va a ser llevarnos a Él, a que lo miremos a Él en medio de lo más duro, de lo que no podamos ver. Incluso nada bueno en eso. Pero al sentir a Samuel abrazar en el pecho, a darle gracias, fue también un momento de libertad. Aunque obviamente después se nos viene a la cabeza, pero ¿por qué otra vez a nosotros? O sea, viene una lucha de fe, ¿no? Porque pues Él es Dios. Y nosotros somos simples hombres mortales. Pero sabía que Él estaba ahí, la verdad. Y creo que eso me llevó a ver la eternidad de otra forma. Y a tener más fe en Él, al entregar a mis hijos, a Samuel y a los otros que no conocí, pero les pusimos nombres y se los entregamos a Él. Creo que ese fue un propósito para mí. Así es. Bueno, yo creo que muchos propósitos, porque de todos esos procesos veíamos su amor, así no lo entendiéramos. Y como te decía, yo creo que antes de esto, yo le pedía a papá y él me respondía. Y creía que la fe era como, si yo deseo tal cosa, va a suceder como yo quiero que suceda.
pero ahí pude ver la fragilidad de nosotros como humanos y su soberanía. Y así como la fe es como el fuego, debe ser probada. Yo siento que la fe mía fue probada en ese momento, a ver, de qué es, como dice la palabra, de qué espíritu sois, ¿sí? ¿En qué está cimentada tu fe? ¿En que yo te dé? Pero si te quito, ¿sí? ¿Ya no crees en mí? Ya no crees en mí, soy un mal papá, un mal, un mal Dios. Entonces siento que mi fe maduró porque es muy fácil decir, hágase tu voluntad en mí. Pero cuando Muchas su veces lo decimos sin voluntad entendimiento. está por encima de nuestros deseos humanos y uno acepta esa voluntad, ahí viene un proceso grande de cambio y de madurez espiritual y de, oiga, crezco, necesito crecer en él, ¿sí? Y acepto. Y cuando lo que mi esposo decía, cuando digamos que tuvimos ese bebé en nuestros brazos, por supuesto, humanamente llorábamos, pero hubo un momento en los cuales entendimos que ya era momento de entregárselo a él. Él nos lo dio, se lo entregamos y nos despedimos y pues bendecimos a este bebé precioso que su tiempo fue 5 meses en esta tierra. Y después de ahí, a pesar de que estaba enojada con el Señor, así como Pedro, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, ¿a dónde iba a ir si yo solamente lo conozco a Él? Y debí volver en reconciliación con Él. O sea, yo volví otra vez hacia Él, a buscarlo, a buscar su presencia, a adorarlo, a cantarle, a exaltarlo, a pesar de que el duelo estaba ahí. Hablaba del Señor y de su misericordia y había personas que no entendían cuál misericordia, cómo hablas de un Dios bueno si has perdido 3 hijos, y aún en medio de eso decimos, Él es bueno porque a su tiempo nos dará, y si no nos lo da, lo seguiremos amando. O sea, no se trata de niños caprichosos que queremos un deseo de nuestro corazón, se trata de su voluntad en nosotros, en nuestras vidas. Y ya que tú tocas el tema de que lo alabaron, que lo adoraron, tú, Miguel, que eres un adorador neto al 100%, ¿en algún momento de ese proceso sentiste que ya no querías adorar ni alabar a Dios? ¿O por el contrario, decidiste seguir adorándolo, alabándolo? Y de ser así, ¿cuál fue esa alabanza que Dios puso en tu corazón para tú exaltarlo? Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo pienso que en esos momentos tan duros, solo Él es nuestra fortaleza. O sea, no tenemos a dónde más ir, no tenemos a dónde más recurrir. Y yo creo que ya nos había preparado pues con todo esto, ¿no? Y también hemos salido también de una pandemia, o sea, han pasado cosas muy duras donde definitivamente Él va madurando nuestro corazón y preparándonos, dice la palabra, que Él nos prepara para la batalla. Y en ese entonces había una canción que cantábamos aquí en la iglesia, que la proclamábamos, que era Mi Dios es más grande. O sea, y cuando Dios nos da palabra, nos da también la oportunidad para ponerla en práctica. Entonces, ese era como que, bueno, vas a adorarlo en todo tiempo. Sí, porque muchas veces cuando están en la adoración, en la alabanza, como que motivan a los demás a que deben alabarlos sin pensar qué batallas están luchando esas personas. Claro. Entonces ustedes estaban luchando con sus propias batallas y a la vez tenían que adorarlo. Y entonces ese salmo es precisamente en todo tiempo bendeciré a Jehová. En todo tiempo, o sea, y eso fue como una palabra, una alabanza que siempre estuvo en nuestra boca, incluso pase lo que pase, porque no sabíamos, pero incluso ya cuando había pasado también lo bendecíamos y le damos gracias, lo adorábamos. Así es. Y esa canción que cantábamos meses atrás se convirtió en nuestro salmo, en nuestro himno, y qué buena oportunidad, de verdad, que para las personas cuando pasan por pruebas, uno dice, no quiero cantar, no quiero adorar, no quiero leer, no quiero orar, pero es ahí donde le toca a uno sacar fuerzas de donde lo tenemos, y es donde el Espíritu es el que da vida. Es la salida. ¿Sí? El Espíritu es el que da vida.
y le decíamos, Espíritu Santo, yo me acuerdo mucho que yo lo oraba con el Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí y vuélveme el gozo de tu salvación. Y hacía esas declaraciones y mientras caminaba y en mi casa la colocaba y vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo. Y así fue, la declaración de la palabra empezó a ser sobre mi vida y volvimos nuevamente a adorar y volvimos nuevamente a cantarle y a exaltarlo en todo tiempo. Muchas personas de la congregación sabían lo que habíamos pasado, pero algunas personas no tenían ni idea y aún así motivábamos al cuerpo de Cristo para que pudieran exaltar al Señor. Y esa es una de las canciones que creo que para muchas personas trajo vida, trajo salud, pero para nosotros era la declaración a nuestra alma de que en todo tiempo vamos a bendecir al Señor y que Él es grande y que Él es fuerte y que Él está por encima de todas las circunstancias. Y como dice, mi boca no se callará de exaltar su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. ¿Cuál fue esa alabanza? A ver, quisiera escucharla. Ok. ¿Estás lista? Sí. Es una alabanza que Dios puso en el corazón de cada uno de ustedes. En todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Yo no temeré, yo no temeré. En medio de la batalla, yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. Y en todo tiempo adoro su nombre. Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte, más grande que el temor, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. Y en todo tiempo adoro su nombre. Y así como adoramos en este momento con lágrimas, así Con lo lágrimas de hicimos. gozo. Así lo hicimos hace unos años atrás, pero fue la oportunidad para rendirnos al Señor y para decirle que sea tu voluntad. Entiendo, tal vez no entiendo humanamente el por qué pasan estas circunstancias, Señor, pero creo que tú eres un Dios bueno, creo que tú cuidas de mí, creo que tú nos amas y nuestro amor permaneció intacto hacia Él. Nunca, en ningún momento dejamos después de eso, de amarlo, de servirle, de decirle aquí estamos, Señor, aquí estamos por ti, para ti. Y esa canción aún lloro, pero porque recuerdo esa época y siento que Dios nos sanó a través de la adoración. O sea, ya hoy día sienten que Dios sanó sus corazones. Total. Sí, Ya claro. sienten restauración, sienten gozo, esa libertad. Hoy, ¿cómo se sienten? Agradecidos porque tenemos un hermoso bebé sano. A su tiempo llegó la promesa y pasamos la prueba. Su palabra dice que aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, ni su llama arderá en mí. O sea que
Las pruebas van a ser parte en esta tierra. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicciones. Y no significa que por ser hijos de Dios no vamos a pasar pruebas. Vamos a pasar pruebas, pero es ahí donde todo lo que Dios nos ha dado, todas esas herramientas, es donde tenemos que sacarlas y decirle, Señor, tú estás conmigo y vamos a pasar juntos esta prueba. Y esa era nuestra petición al Espíritu Santo. Tú estás con nosotros. Acompáñanos en este dolor. Tú eres el consolador. Tú eres el ayudador. Bueno, un fuerte aplauso para Dios, el grandioso Dios, porque sin Él de verdad que nada de esto sería posible. Él es el que renueva las fuerzas como a las águilas. Entonces, solamente Dios es el único que restaura y que da ese amor, como lo decía en un principio, infinito e incomparable. Bueno, y yo quisiera que ustedes dieran un mensaje muy emotivo para todos esos matrimonios que están atravesando por pruebas bastante difíciles, como pues una pérdida o diferentes aflicciones que aún no entienden el propósito de Dios. ¿Quieres tú primero? Bueno, primero quiero decirles que pongan su fe en Dios, que Dios siempre tiene un propósito y está con nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalece en medio de la prueba. Que recuerden de dónde los ha sacado Dios, recuerden esas victorias pasadas, pero que pongan su mirada en lo eterno, que pongan su mirada en Cristo. Porque esta leve tribulación, como dice la palabra, produce un cada vez más excelente peso de gloria en nosotros. Y en medio de la prueba, gócense. En medio de la prueba, alaben. En medio de la prueba, den gracias a Dios. Porque en Él tenemos victoria y en Él somos más que vencedores. Yo quiero darle un mensaje a aquellos que han servido, aquellos que ya han estado desarrollando un ministerio y que se han apartado por la situación que hayan vivido o por el dolor y que tal vez sus almas todavía están en esa prisión de amargura y de dolor, así como la mía estuvo en su momento. Pero mi invitación es: reconcíliate con el dador de la vida. Él es el dador de la vida y es la fuente de salvación. Así que vuelve en armonía, vuelve en amor con Él, porque Él está con los brazos abiertos esperándote nuevamente para recibirte. Y podemos dar testimonio de que las pruebas hacen parte del proceso, pero también la victoria y la gloria se la lleva siempre nuestro Señor Jesús. Bueno, y yo me siento, la verdad, muy gozosa de tenerlos aquí en este espacio. En realidad que los admiro como matrimonio, los admiro como servidores a Jesús, como esos adoradores incansables para exaltar el nombre de Dios y para hacer testimonio en la vida de muchas personas que están atravesando por pruebas bastante difíciles. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda que tú podrías ser el próximo testimonio.